Estoy hablando con mi esposa sobre quiénes son esos maestros de vida, quiénes son esas personas tan tesas que nos enseñan. Y no son solamente los profes o personas o nuestros jefes o líderes o personas que nos inspiran. Los maestros a veces también vienen vestidos de manera que nosotros no nos imaginamos. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque me pareció muy importante y además porque estamos empezando a tratarlo de las emociones y hay personas que nos despiertan unas emociones muy desagradables y otras que nos despiertan emociones súper chéveres. Entonces, ¿por qué los maestros? Porque esos maestros están ahí por una razón. Esos maestros no están ahí porque sí, porque Dios le dio la gana de ponernos una piedra en el zapato, o porque yo tan de malas que me encontré a esta persona que me está enseñando esto. No. Los maestros son personas que en cada momento, en cada instante nos están enseñando a conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con nuestra sabiduría. Entonces mi esposa y yo empezamos a hablar sobre los maestros, hasta que llegamos a la conclusión de que nosotros, cada uno éramos maestros de cada uno. Entonces, a mí me han dicho mucho como, ay, yo me quiero ir a meditar a la India, que para encontrar un maestro y etcétera, etcétera, o que no, yo me quiero ir para un monasterio, hablar con alguien súper teso, que ya esté muy espiritual, muy avanzado para poder encontrar la paz. Cuando entonces empezamos a buscar los maestros por fuera, cuando nos damos cuenta de que Dios nos pone los maestros ahí, al lado nuestro, nuestra pareja es nuestro maestro más grande, nuestros hermanos son nuestros maestros más grandes, nuestros papás son nuestros maestros más grandes, incluso las personas que no nos caen bien son mucho más grandes, son mejores maestros para nosotros. Esas personas que nos producen sensaciones desagradables son nuestros grandes maestros. ¿Por qué? ¿Cómo así, Julián? Esas personas lo único que están haciendo es recordándonos cuáles son esas sensaciones pesadas que tenemos dentro de nosotros. Y a lo que nos están invitando es que las observemos y nos hagamos cargo de ellas. Entonces, ¿por qué lo decimos? Cuando mi esposa y yo estamos hablando de esto, nosotros damos talleres de pareja y hablamos con parejas, entonces siempre llegan cuando están en esos momentos súper álgidos de la discusión de pareja, dicen, es que la culpa es del otro, la culpa es del otro, y yo ya me quiero separar y ya me quiero ir. Pero cuando empezamos a ver que eso por lo que están discutiendo, eso por lo que están peleando, es el vacío que cada uno tiene, es la sensación desagradable, pesada que cada uno tiene. Y lo único que están haciendo es proyectarla en el otro, y el otro lo que hace es sacarnos esa sensación. Entonces, cuando nos damos cuenta y cada uno hace su trabajo, suelta sus emociones, suelta su sensación, ¿qué es lo que va a pasar? Ese mismo tema por el que empezaron a explotar, por el que empezaron a sacar las sensaciones más desagradables, cada vez pierde más fuerza y empezamos a estar muchísimo más tranquilos. Y si ese tema vuelve a aparecer, facilito, pasamos por ahí y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya volvimos esas experiencias negativas en sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es tomar esas experiencias, quitarles esas emociones, liberarlas y aprender. Y tomar el aprendizaje. Y eso es sabiduría. Entonces estos maestros lo que nos están enseñando es sabiduría. Es que empecemos a hacernos cargo, responsables de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. Es que evitemos meternos en ese triángulo dramático donde yo soy la víctima y el otro el perpetrador o el victimario que me está haciendo daño. No, empecemos a salirnos de ahí, empecemos a salirnos de ese esquema y empecemos a hacernos cargo de nuestra vida y empecemos a preguntar, esta persona, tú que estás ahí al frente mío, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué es lo que me estás ayudando a sacar? ¿Cuál es esa mierdita que yo tengo adentro que me estás ayudando a sacar? Y cuando damos vía libre a esa mierdita y la sacamos, ¿qué va a pasar? Quedamos más limpios. Es como los gases. Los gases son mejor afuera que adentro. Si nosotros no eliminamos, nos vamos contaminando y después es el acabose, nos podemos morir. Entonces es mejor, y esa mierdita emocional hay que sacarla. Es supremamente importante sacarla.
gestionarla, liberarla, hacer algo con eso para poder estar más tranquilos y llegar a la sabiduría. Y en la sabiduría ya es como si nosotros creciéramos y pudiéramos ver las cosas desde un punto de vista diferente. Entonces, agradece mucho a esas personas, a esos maestros que tienes, a esas personas que te están sacando lo peor de ti, porque te están ayudando a ver eso que tienes adentro que necesitas transformar. Y les voy a dar un ejemplo con esto. Yo les cuento mucho sobre el tema del control. Yo he sido muy controlador y me ha costado demasiado confiar en Dios que todo va a estar sustentado, confiar en Dios en que todo va a salir bien, que todas las relaciones van a estar bien. Y he sido muy tentado a buscar el control de todo, de estar ahí controlador con todo. Y resulta que yo, como he practicado por tantos años esto y he soltado tantas emociones, el ego empieza a decir, no, es que yo soy muy bueno, es que yo soy capaz, es que mira yo como todo lo que he soltado y mira cómo he evolucionado en esta vida. Pero ¿cuál? Eso es pura mentira, el ego te hace ver cosas donde no hay. Entonces me encuentro con mi esposa y mi esposa cuando está con miedo se vuelve un poco controladora y ahí empezamos nosotros a chocar, maluco y tuvimos incluso una crisis basada en ese control tan impresionante cuando los dos logramos soltar esa emoción, nos logramos asincerar y decir como vení, ¿qué es lo que hay detrás? Yo tengo miedo, tú tienes miedo, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y cuando eso ocurrió, empezamos a volvernos más sabios en la manera de manejar el control. Y lo que yo aprendí es que yo he sido una persona supremamente controladora y me conseguí una esposa que también tiene un poco de eso, pero lo que me estaba mostrando era que yo estaba proyectando ese control en mi esposa, yo le echaba la culpa que ella era la controladora, yo no, yo era súper buen esposo, yo era súper tranquilo, fluía y todo eso, pero le echaba la culpa a ella de la controladora. Cuando me di cuenta que el controlador era yo era peor de controlador que ella, yo era muchísimo más controlado, frío, estructurado, rígido, no me quería mover, basado en el miedo, no hacía nada extra, no me salía de los esquemas. Pero cuando aprendí eso, tomé conciencia y empecé a sacar esas emociones desagradables de mí mismo. Y empecé a sacar esa mierdita de las que le hablaba ahorita. Entonces, esto es una invitación. ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué necesitamos practicar nosotros para sacar esas sensaciones desagradables cuando alguien está a nuestro frente? Empieza a observarte cada vez que estás con alguien, porque esas emociones no son de esa persona, son tuyas. Esa manera de interpretar el mundo no es de esa persona, son tuyas. Así es que es hora de que te hagas cargo de tu vida.